Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Una de las más grandes preguntas que todos los fans de Star Wars probablemente siempre hemos tenido es qué hubiera pasado si Anakin Skywalker no se hubiera quemado en Mustafar, ya que muy seguramente esto hubiera cambiado el curso de la historia de la galaxia. Es por eso que me di la tarea de hacer esta historia, la cual comienza justo en los momentos donde Anakin ya se ha tirado justo cuando Obi-Wan Kenobi, tras su último ataque, le había cercenado sus extremidades. Pero el dolor de Kenobi y la compasión por Anakin sería tal que no podía ver por lo que estaba pasando su aprendiz, porque en realidad lo quería como si fuera su hijo, y así sentiría como una voz interna le decía: sálvalo. Y entonces, antes de que un torrente de lava cayera sobre Anakin, Kenobi rápidamente lo alejaría con un empuje de la fuerza, y todo para sacar de ahí a un terriblemente herido Anakin antes de que se quemara por completo. Y entonces Obi-Wan lo abrazaría a pesar del odio del Sith, y le diría que a pesar de todo seguía siendo su hermano y que lo salvaría de las garras del lado oscuro de la fuerza. Es así que pondría el cuerpo malherido de Anakin sobre sus hombros, que apenas si se había quemado, y volvería a la nave de Padme. Pero para evitarse problemas, Obi-Wan induciría a Anakin a un sueño profundo por medio de la fuerza, y subiría también a la inconsciente Padme a su nave, y entonces así se dispondría a acudir al punto de reunión con Bail Organa y el maestro Yoda justo en las instalaciones médicas de Polis Massa. Es así que con la ayuda de los robots médicos mantendrían a Anakin en una especie de estado de coma mientras estos droides sanaban algunas de sus heridas. Sin embargo, estos robots no repararían las extremidades perdidas del Sith, y por otra parte, el parto de Padme súbitamente se habría adelantado ante toda la situación de crisis en Mustafar, y Padme, al estar consciente, rápidamente le preguntaría a Kenobi que dónde estaba Anakin y si estaba bien, a lo que el Jedi simplemente le contestaría que estaba bien, pero sumamente corrompido por el lado oscuro de la fuerza, por lo que le diría a Padme que ella tendría que ser fuerte, dado que él y el maestro Yoda habían decidido llevarse a Anakin a una posición segura en la galaxia para rescatarlo de las garras de la oscuridad. Y Padme apenas podría comprender todo aquello, pero estaría de acuerdo con la sabia decisión y se quedaría escondida en Alderaan al cuidado de Bail Organa junto con sus dos hijos gemelos, Luke y Leia. Es entonces que Kenobi y Yoda se despedirían del resto y se llevarían a un inconsciente Anakin dentro de un tanque de Bacta a un sistema lejano. Y entonces podríamos ver que justo el planeta que habían decidido era Dagobah, ya que al estar borrado de los archivos Jedi y al tener una fuerte presencia del lado oscuro, esto podría hacer que apenas la presencia de los tres se ocultara de los ojos de Sidious. Pero esto no duraría mucho, así que Kenobi y Yoda deberían actuar rápido si aún creían que podrían salvar a Anakin. Es entonces que se instalarían muy cerca de una familiar cueva llena de la oscuridad misma, y entonces despertarían a Anakin de su largo trance aún dentro del tanque de Bacta. Pero el Sith rápidamente al verlo se sobresaltaría y sus ojos estarían llenos de una intensa furia, y así cientos de piedras comenzarían a volar alrededor de ellos dispuestas a atacarlos. Sin embargo, el maestro Yoda levantaría una de sus manos y detendría el ataque de Anakin. Y así simplemente le diría a su aprendiz con una pequeña risa que aquí todos sus poderes oscuros no eran nada, joven Skywalker. Entonces la expresión de Anakin sumergido en el agua sería sumamente descriptiva. Él no podría salir de ahí porque ahora era custodiado por los Jedi. Pero entonces con esa mirada resignada volvería a ver a Kenobi, y Obi-Wan sabía bien que querría saber a Anakin. Ah, ¿quieres saber sobre Padme y por qué no la sientes, cierto? A lo que Anakin solo asentiría con la cabeza. Ella está bien, segura, junto con tus dos hijos, Luke y Leia. No la puedes sentir porque este lugar no te lo permitirá, pero tampoco dejaremos que la veas hasta que estés listo. Entonces Anakin, al escuchar esto de nuevo, entraría en cólera y el tanque de Bacta ligeramente se comenzaría a agrietar. Pero el maestro Yoda le advertiría que su tratamiento indicaba varias semanas dentro de ese tanque. Así que si lo destruía, él mismo terminaría firmando su propio destino, ya que aquí el lado oscuro no le ayudaría para nada.
Y tras oír todo esto, veríamos cómo lentamente Anakin se resignaba y esos ojos amarillentos comenzaban lentamente a tener su color natural. Por lo que así veremos que Yoda y Kenobi comenzarían a estar en un estado de meditación profunda y parecería que harían esto durante días y noches. Y mientras los días pasaban, Anakin no tendría otra opción más que tener un retiro en completo silencio, enfrentándose así a sus demonios internos, a sus pesadillas y a sus terribles decisiones de las últimas semanas. Es entonces que Kenobi, después de varias semanas, por fin le diría a Anakin: parece ser que estás listo para comenzar. Y entonces, dentro del tanque de Bacta, metería a Anakin dentro de la cueva del lado oscuro y le prometería a su aprendiz que volvería por él hasta que estuviese listo. Y Anakin se tornaría confundido, pero súbitamente, cuando Kenobi ya no estaría más ahí, él se vería a sí mismo de nuevo íntegro, con sus manos y pies robóticas instaladas muy lejos del tanque de Bacta. Y así Skywalker comenzaría a caminar por el terreno fangoso, pero entonces solo comenzaría a escuchar la siniestra respiración mecanizada de un ser oscuro. Y entonces Anakin vería frente de sí justo a Darth Vader, quien encendería su sable de luz y se lanzaría frente de sí. Entonces Anakin apenas podría tomar de su cinturón su espada y encender así su sable de luz azul, y entonces comenzaría a defenderse de los múltiples embates. Pero aquella figura sería demoledora y colérica, y Anakin, a pesar de su refinada técnica en el combate, no podría entender quién era aquel misterioso rival. Y después ya no estaría más en Dagobah, sino que estaría de nuevo en Mustafar. Y entonces los ojos de Anakin se llenarían de miedo cuando aquella siniestra bestia mecanizada lo cortaría por la mitad y con una risa siniestra lo arrojaría junto a los ríos de lava. Esto hasta que Anakin de nuevo comenzaría a arder. Y ante su intenso sufrimiento, él no podría entender lo que estaba pasando. Y entonces la siniestra figura apagaría su sable y se retiraría la máscara. Y por un momento parecería que el fuego ya no le quemaba, ya que esos ojos amarillos dentro de la máscara los había visto alguna vez. Era él mismo, pero con el rostro totalmente quemado. Y así la sintética voz le diría: esto eres y en esto te convertirás. Y entonces todo desaparecería y Anakin estaría dentro del tanque de Bacta. Y de nuevo vería a Obi-Wan, quien simplemente le diría que esta vez parecía así estar listo. Y entonces lo liberaría del tanque y traería un robot médico para que le instalara unas nuevas piernas y unas nuevas manos. Sin embargo, Anakin aún estaba confundido porque no sabía qué significaba todo aquello. ¿Acaso estaba destinado a convertirse en aquella figura oscura? ¿O por qué Obi-Wan lo salvó en Mustafar de aquel trágico destino? No, se negaba a creer en eso y en la compasión de Kenobi. Y entonces, como cualquier prisionero de guerra, Anakin intentaría escapar de sus captores y destruiría al droide médico y comenzaría a estrangular a Kenobi. Pero en ese momento, Yoda apenas podría aparecerse para liberar a su otro aprendiz de las garras del confundido Skywalker. Aún estás entre la luz y la oscuridad. Pero de un momento a otro, Anakin intentaría alcanzar su sable de luz en su cinturón, pero esta vez no había nada ahí para él, y se preguntaría dónde había quedado aquel sable. Y entonces las miradas de Obi-Wan Kenobi y Yoda se dirigirían súbitamente hacia atrás, y le abrirían el paso de nuevo a esa oscura figura de una tosca respiración llamada Darth Vader. Y él sí, rápidamente se dirigiría a cortar con su sable de luz directamente a Anakin. Y Skywalker apenas podría decir que esperara, y cuando estaba a punto de recibir un golpe fulminante, se aparecería frente de sí una figura resplandeciente muy familiar que detendría a Vader con la fuerza. Su maestro original, Qui-Gon Jinn. Y entonces la visión de Vader se iría y Anakin se daría cuenta que todos estaban aún dentro de la cueva del lado oscuro. Él nunca había salido de ahí, pero tampoco estaba dentro aún del tanque de Bacta. Así que mientras salían, la voz fantasmal de Qui-Gon Jinn le diría: ¿al fin lo entiendes? Y Anakin estaría sumamente sorprendido porque su antiguo maestro se había aparecido ahí por él. ¿Cómo era posible esto? Y Qui-Gon, al verlo confundido, le diría que había muchas formas de comunicarse con la fuerza y de hacerse uno con ella. Un camino al que solo el lado luminoso lo llevaba. Sin embargo, le diría a Anakin que había decidido aparecerse porque aún creía que él era el indicado para traer el balance en la fuerza y terminar con ello a los Sith ahora que habían sido descubiertos. Por eso, en el último
momento en Mustafar había intervenido con Obi-Wan Kenobi en su mente para que a pesar de todo su dolor lo rescatara de un trágico destino, puesto que él mismo ya había visto cuánto dolor tendría su vida si seguía el camino de la oscuridad cuando enfrentó a Vader en la cueva. Y entonces, después de tanto tiempo en Dagobah, de días incontables que parecerían ser meses, Anakin lo entendería todo. Se había equivocado en traicionar a los Jedi, había traicionado todo lo que un día había creído. Y ahí, enfrente de sus 3 maestros, Anakin se tiraría al suelo y en medio de un gran grito y un charco de lágrimas, les pediría perdón por todo lo que había hecho porque no lo había entendido en aquel entonces. Y entonces los rostros de Jin, Yoda y Kenobi se llenarían de alegría y Obi-Wan le contestaría a Skywalker que aún había esperanza, ya que no todo aún estaba perdido. Y en ese momento, Anakin vería a la distancia a Padme junto con 2 niños pequeños de unos escasos 2 años que corrían hacia él. Y entonces Skywalker abrazaría fuertemente a su familia y le daría un beso a Padme. Esto mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por aquel bello momento. Había vuelto a la luz después de todo. Pero la cosa no quedaría ahí, ya que una mano familiar le tocaría la suya y le diría: no estás solo, maestro. Y así veríamos cómo también Ahsoka Tano se encontraba ahí mostrándole su apoyo, acompañada por una docena de caballeros Jedi supervivientes a la Orden 66, como los maestros Quinlan Vos, Jocasta Nu y Kira Kinfila, al igual de otros más que habían sido convocados a un último concilio Jedi para hacer una última afrenta en contra de Darth Sidious y el Imperio. Y el plan estaba muy claro: infiltrarse a Coruscant hasta el despacho personal de Palpatine para vencerlo en su conjunto. Pero eso sería una misión altamente arriesgada por los cientos de miles de clones que custodiaban al ahora emperador. Pero tras todo esto, el camino de Anakin Skywalker parecía ser ahora sumamente claro. Y entonces haría honor a su bien ganado título del héroe de las guerras de los clones y le diría a los demás Jedi que confiaran en él, porque justo Sidious en el pasado le había dado la clave de cómo tener una última oportunidad para deponerlo, por lo que les diría simplemente que se verían en la órbita de Coruscant en un par de días más para iniciar su ataque. Es entonces que antes de partir, Obi-Wan Kenobi abrazaría a su aprendiz y le regresaría su sable de luz que había salvado de Mustafar, y terminaría deseándole a su maestro que la fuerza lo acompañase. Y así los 2 días de espera pasarían y una pequeña fuerza de cazas Jedi, junto con algunas otras naves de apoyo rebelde, se aparecerían en la órbita de Coruscant para retar al Imperio. Una órbita que estaba llena de cientos de cruceros Venator. Y cuando cientos de naves cazas comenzarían a salir en formación de ataque para acabar con las últimas fuerzas rebeldes de los Jedi, un último Jedi Starfighter se aparecería en la órbita, pero este estaría acompañado detrás de sí de cientos de los cruceros de los separatistas y de sus millones naves caza droides. Es así que comenzaría la segunda épica batalla en la órbita de Coruscant con el fin de liberar a la galaxia, lo cual pondría en serios aprietos a las fuerzas imperiales, puesto que no creían que aún existiera una fuerza de aquel tamaño. Pero Anakin, con la última orden que le dio Sidious, sabía bien dónde los líderes separatistas habían desactivado sus fuerzas de droides. Así que esto les daría una oportunidad perfecta para abrir una brecha e incursionarse hasta los aposentos mismos de Palpatine. Y en aquella batalla, la órbita de Coruscant sería un completo infierno. Pero la docena de naves cazas de los Jedi podrían llegar sin ningún problema hasta el Senado Imperial. Y así Anakin, Yoda, Obi-Wan y Ahsoka se dirigirían hasta el despacho de Palpatine. Esto mientras los otros de sus compañeros Jedi se enfrentaban a los múltiples soldados clones que aún quedaban custodiando el Senado. Y así, tras incapacitar a un par de guardias reales, Anakin Skywalker y los demás por fin estarían frente a los aposentos de Palpatine, quien lo recibiría con una risa nerviosa, ya que los ojos del Sith se llenarían de temor al ver que los 4 Jedi estaban frente de sí. Y la historia súbitamente se repetiría cuando los 4 encenderían sus sables de luz. Sin embargo, Anakin le pediría a los otros 3 que solo evitaran su escape, porque esta vez Sidious era todo suyo. Y así, con un terrible estruendo, los sables de luz Zafiro y Rubí chocarían como nunca antes lo habían
habían hecho. Pero la determinación de Anakin en la batalla sería implacable, ya que con 2 rápidos movimientos cortaría en 2 el sable de luz de Sidious, dejándolo así desarmado. Pero el Sith, tremendamente sorprendido y viendo que Anakin estaba convertido en todo un Jedi, intentaría jalar otro par de sables de luz que aún tenía escondidos en sus aposentos, y con ellos comenzaría a atacar en múltiples ocasiones a Anakin. Pero Skywalker, al defenderse de unas cuantas estocadas, estaría harto de todo esto y veríamos como con un potente empuje de la fuerza rompería los vidrios de la sala de Palpatine, aturdiéndolo y lanzando esos 2 sables de luz hasta el vacío de Coruscant. Y esto demostraría que el poder del elegido de la fuerza estaba desatado en su máxima expresión. Y entonces Palpatine quedaría tendido en el suelo, aún afectado por el potente impacto. Y Anakin, sin temor alguno, apuntaría la hoja de su sable zafiro en contra de él, indicándole que todo había terminado. Pero en un último intento, Palpatine lanzaría un par de repentinos rayos de la fuerza. Uno en contra del sable de Anakin, desactivándolo, y otro contra el rostro de Skywalker, que lo dejarían repentinamente ciego, mientras que todas las luces de los aposentos se apagaban por aquellas descargas. Y Obi-Wan y el resto repentinamente querrían ayudarlo, pero Anakin solo exclamaría: "No, yo debo acabar con esto". Y todos escucharían a la distancia la risa y los movimientos de Palpatine. Y cuando el Sith estaría a punto de conectar un fulminante rayo de la fuerza en contra de Anakin, Skywalker rápidamente lo notaría con la fuerza a pesar de estar totalmente ciego. Y en ese momento recibiría íntegramente el chorro de energía en su cuerpo. Esto mientras Sidious creía que había triunfado, pero repentinamente los ojos de Anakin se iluminarían y con una súbita explosión de la fuerza, esos mismos rayos serían redirigidos en contra de Palpatine, lanzándolo así por el vacío de la ventana mientras caía calcinado por el intenso poder que había liberado a Anakin en su defensa. Y así el reinado del emperador había llegado a su fin, aunque terriblemente Anakin Skywalker había pagado el precio de quedar ciego al liberar con ello a la galaxia. Sin embargo, en sus adentros, él sabía que ese era el papel que le había tocado jugar, al ser él quien debía traer balance en la fuerza. Así que tras todo esto y un considerable tiempo después, veríamos que los Jedi habían sido restaurados como los defensores de la paz en la República. Y Anakin compartió un asiento en el Consejo Jedi junto con muchos otros de sus más queridos amigos. Pero con todos aquellos sucesos del pasado, había hecho que la propia Orden Jedi se diera cuenta de sus errores y volviera a sus orígenes fundacionales, cambiando con ello íntegramente su conceptualización de la fuerza para estar mucho más en balance. Y no solo eso, ya que los Jedi ahora podían entender muchas más formas de cariño que hasta entonces no comprendían. Por lo que años más tarde solo veríamos como un maduro Anakin Skywalker se despedía de Luke y Leia, sus padawans en la Academia Jedi. Esto mientras era acompañado por su tercer hijo llamado Jin a una ceremonia muy especial en el Senado. Y así veríamos como Anakin y Padme nuevamente se mirarían amorosamente como aquella primera vez en Naboo. Y su hijo Jin le desearía buena suerte a su madre, ya que ese sería el día cuando la recién nombrada canciller Padme Amidala tomaría el poder en la galaxia para reconstruir así todo lo que se había perdido en el pasado con el Imperio. Es así que mientras Anakin presenciaba esta ceremonia desde un lejano rincón en el Senado, él terminaría agradeciendo para sus adentros la sabia intervención de sus maestros en el pasado lejano por haberlo salvado de las garras del lado oscuro de la fuerza. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.